El objetivo de esta presentación es dar a conocer el patrón Work with Plus. El Work with Plus es un patrón para GeneXus X desarrollado por Develop a partir del Work with nativo que viene con GeneXus. Primero se relevarán los problemas que presenta el patrón Work with. Luego se explicarán las funcionalidades del patrón Work with Plus que solucionan el problema del Work with. También se mostrarán algunas funcionalidades extras y por último una breve conclusión. Muchas aplicaciones basadas en GeneXus utilizan el patrón Work with, pero como necesitan agregarle nuevas funcionalidades a los formularios o simplemente modificar la forma u orden en que se muestran los controles, terminan perdiendo el link con el patrón y en definitiva terminan utilizando este solamente como puntapié inicial del proyecto. Esto hace que no se aproveche al máximo el potencial de dicho patrón. Es por ello que surge el Work with Plus. Para solucionar estos problemas que hacen que el usuario termine perdiendo el link con el patrón, Work with Plus aumenta sustancialmente la flexibilidad al momento de permitirle al usuario modificar la manera en que se generarán los objetos, así como también modificar aquellos objetos generados para realizar desarrollos particulares sin perder el link con el patrón. Para permitir al usuario flexibilidad en la disposición de los controles en los formularios, Work with Plus cambia el concepto de lo que son los nodos en la instancia. Tomamos la transacción person como ejemplo y vamos al Work with, en donde cada nodo representa algún aspecto de configuración de los objetos que serán generados. Por ejemplo, se puede especificar cuáles filtros agregar, cuáles atributos van a ser mostrados, mientras que en el Work with Plus cada nodo no solo representa algún aspecto de configuración, sino que está relacionado directamente al lugar en donde dicho elemento o funcionalidad estará dispuesto en el formulario correspondiente. Es por ello que cada elemento que se corresponde con un objeto generado tiene como nodo principal una tabla, que va a ser la tabla HTML, en donde se dibujarán los correspondientes elementos. Esta tabla posee cantidad de columnas fijas que se especifica acá y los nodos que se encuentran dentro de la tabla se dibujan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Tomando el objeto Work with como ejemplo, podemos ver que la tabla que contiene todo el formulario vendría a ser esa. Luego tenemos un text block que se ve aquí como título. Luego tenemos la tabla que contiene a los filtros, que aquí se puede apreciar, y luego la tabla con las acciones y el grid. Aquí están las acciones y el grid. Si yo quisiera mover la tabla de lugar y que los filtros aparezcan debajo, basta con mover la tabla del nodo tabla y los filtros aparecerán debajo en el objeto que se generará. Existen dos tipos de nodos del árbol, los simples y los complejos. Los simples son aquellos que se mapean directamente con un control GeneXus, por ejemplo una tabla o un text block, mientras que los complejos implican un comportamiento o funcionalidad. Por ejemplo, cuando se agrega un nodo filtro, como resultado se agrega una variable en el formulario y código asociado a esa variable en las conditions del grid. De esta manera, el usuario tiene total flexibilidad para el diseño de formularios. Ahora, supongamos que nuestro diseñador nos da un prototipo de formulario a seguir con cierta disposición de los botones, etiquetas. No sería eficiente si tuviera que modificar la instancia del Work with Plus de cada transacción para que me genere los objetos de acuerdo al prototipo. Porque si tengo una KB con 100 transacciones, tendría que repetir el mismo proceso 100 veces. Es por esto que desarrollamos el Instant Template. El Instant Template es un nodo que pertenece a la configuración del Work with Plus. Representa un árbol al igual que el de la instancia de cada transacción. Este árbol es a partir del cual se generarán las instancias de todas las transacciones y permite definir diferentes propiedades y forma en que se muestran los objetos generados por el patrón para todas las transacciones por igual. Le da al usuario la posibilidad de generalizar ciertos aspectos que ya se sabe que serán iguales para toda la aplicación. Por ejemplo, si quisiéramos que el objeto Work with de toda mi aplicación
tenga los filtros debajo del grid, basta con mover la tabla que contiene el grid y los resultados son los esperados. Esto implica que todas las transacciones a las que se le aplique el pattern van a poseer en su objeto WorldWidth los filtros debajo del grid. Reiterando lo dicho anteriormente, esto permite que una única vez se haga un diseño de los objetos que van a ser generados por el patrón y todas las transacciones a las que se les aplique van a tener el diseño realizado, sin tener que ir a cada transacción y modificar la instancia para que lo genere de la manera en que el diseñador o usuario desea. Como se mencionó anteriormente, el segundo problema que posee el WorldWidth nativo que viene con GNexus es que prácticamente no permite modificar los objetos que ya fueron generados por el patrón. Para solucionar este problema, se introduce al WorldWidth Plus una propiedad llamada UserTable. Las UserTable representan tablas HTML que van a ser insertadas en cualquier parte del formulario donde el usuario elija. El contenido de dicha tabla puede ser modificado por el usuario desde el objeto GNexus y no será sobrescrito al momento de reaplicar el patrón. Por ejemplo, si le agregamos un UserTable al objeto WorldWidth en la tabla principal, le asignamos un nombre, el cual va a identificar a dicho UserTable, aplicamos el pattern luego abrimos el objeto y podemos ver que aquí se encuentra el UserTable que agregamos. Luego le podemos poner un texto, también podemos agrandar el tamaño de la tabla, cambiar de color, el fondo por ejemplo. Y volvemos a la instancia del WorldWidth Plus. Aquí podríamos, por ejemplo, cambiar el lugar donde se va a dibujar la UserTable que creamos, cambiar el orden en que se van a mostrar los atributos en el grid y volver a generar. Abrimos nuevamente el objeto y podemos ver que el UserTable que agregamos, si cambiamos de lugar, se cambió de lugar y el contenido que tenía dentro del UserTable permaneció igual, luego de reaplicar el patrón. Volvemos a la instancia. En definitiva, el UserTable permite que si el usuario necesita realizar un desarrollo complejo sobre un formulario, no le haga sobre la instancia, sino que aproveche el potencial del editor de GNexus y lo haga directamente sobre dicho formulario, simplemente con agregar un nodo UserTable en la instancia del WorldWidth Plus.